Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para otro vídeo lleno de chismes, noticias y, por supuesto, mucho drama turco. Hoy, amigos, nos adentraremos en uno de los misterios más comentados y analizados del mundo de las series turcas, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hablamos de la pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, hasta que todo se acabó. Para los que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Love is in there o Senkalkam en turco. Y, para serles sincero, la química entre ellos en la pantalla era explosiva. No era de extrañar que los fans se volvieran locos y desearan que esa magia traspasara la pantalla. Y vaya que lo hizo. Después de meses de rumores, fotos comprometedoras y miradas cómplices, confirmaron lo que todos esperábamos: estaban juntos. Y el mundo entero, especialmente el fandom de la serie, explotó de alegría. Durante casi 2 años, fueron la pareja perfecta. Red carpet, redes sociales, entrevistas, donde quiera que fueran, irradiaban amor, complicidad y una felicidad que contagiaba. Nos regalaron momentos inolvidables, desde sus románticas vacaciones hasta sus tiernos gestos en público. Parecían el uno para el otro, la prueba viviente de que los cuentos de hadas sí existen. Pero, como dice el dicho, nada es para siempre. Y, tristemente, en enero de 2023, la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado. El mundo se paralizó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Las preguntas se multiplicaron como espuma. Y, como es costumbre en estos casos, empezaron a surgir todo tipo de teorías, especulaciones y rumores. Hoy, vamos a intentar desentrañar qué podría haber pasado. Vamos a analizar las posibles causas de esta ruptura, basándonos en la información disponible, declaraciones, rumores y el comportamiento de ambos actores. Ojo, quiero dejar claro que esto no es una sentencia ni afirmación definitiva, sino un análisis de lo que se ha rumoreado y lo que hemos podido ver. Empecemos. ***, el comienzo del cuento de hadas, un amor en la pantalla y en la vida real ***. Para entender la magnitud de la decepción y el impacto de esta ruptura, es esencial recordar cómo comenzó todo. Love is in there no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias internacionales, incluyendo Latinoamérica, España y otros países europeos. La trama, una comedia romántica fresca y moderna, combinada con la innegable química entre Kerem y Hande, la convirtió en un fenómeno. La serie narraba la historia de Eda YLDZ, Hande Erçel, una joven estudiante de arquitectura que ve truncadas sus aspiraciones académicas por la cancelación de una beca. En su camino se cruza Serkan Bolat, Kerem Bürsin, un exitoso y atractivo arquitecto que le propone un trato: fingir ser su prometida por un par de meses a cambio de la beca. Lo que empieza como un acuerdo con intereses personales se transforma en una historia de amor llena de enredos, risas y momentos inolvidables. La forma en que Kerem y Hande interpretaban a sus personajes era tan convincente que el público no tardó en percibir una conexión especial entre ellos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo apuntaba a una química real que trascendía lo profesional. Los fans, emocionados y esperanzados, comenzaron a seguir de cerca cada movimiento de los actores fuera del set. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las especulaciones. Fotografías compartidas por fans que los veían juntos fuera de los sets, vídeos de momentos capturados en el rodaje y el intercambio de me gusta y comentarios en las publicaciones de Instagram alimentaban la esperanza de que la ficción se convirtiera en realidad. La confirmación de la relación fue un momento de euforia para el fandom. Las redes sociales estallaron en mensajes de alegría y felicitaciones. Los fans se sentían partícipes de la historia de amor que veían en pantalla y celebraban la felicidad de sus ídolos.
Se generó un vínculo emocional entre los actores y sus seguidores, que los acompañaron en cada paso de su relación, desde sus románticas escapadas hasta sus apariciones en eventos públicos. *** La presión mediática, un reflejo constante de sus vidas. *** Una vez confirmada la relación, la vida de Kerem y Hande se volvió aún más pública. Cada salida, cada comentario, cada publicación en redes sociales era analizado con lupa por los medios de comunicación y los fans. La presión mediática se intensificó, y la pareja tuvo que adaptarse a una vida en la que la privacidad era un lujo. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaron amplios espacios a la pareja, publicando fotos exclusivas, analizando sus estilos y especulando sobre su futuro. Las redes sociales se convirtieron en una fuente constante de información y debate. Los fans creaban perfiles dedicados a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y noticias, y participando en discusiones sobre su relación. Esta constante exposición pública, si bien generaba admiración y apoyo por parte de muchos, también conllevaba un alto nivel de estrés. Los rumores, las críticas y las especulaciones eran inevitables. La pareja tenía que lidiar con la presión de mantener una imagen perfecta y de responder a las expectativas del público. La gestión de la privacidad se convirtió en un desafío constante. Cada decisión, desde la elección de sus vacaciones hasta la publicación de una simple foto en Instagram, era analizada y comentada. La pareja tuvo que aprender a lidiar con la intromisión mediática y a proteger su intimidad en la medida de lo posible. *** Teorías y rumores, desentrañando el misterio de la separación. *** Tras la confirmación de la ruptura, la avalancha de rumores y especulaciones fue inevitable. Las redes sociales se inundaron de teorías sobre las posibles causas de la separación. Los fans, desconsolados, intentaban encontrar una explicación lógica para el final de una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. **1. Las agendas incompatibles y la distancia, el desgaste del tiempo y la falta de tiempo. Una de las teorías más recurrentes fue la de las agendas incompatibles. Tanto Kerem como Hande eran estrellas en ascenso, con carreras profesionales muy demandantes. Los rodajes, las campañas publicitarias, los viajes y la falta de tiempo libre podían haber desgastado la relación. Kerem Bürsin, con una trayectoria consolidada, se encontraba involucrado en proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como en el extranjero. Esto implicaba largas jornadas de trabajo y frecuentes viajes, que podían dificultar el mantenimiento de una relación a distancia. Hande Erçel, por su parte, se consolidaba como una de las actrices más cotizadas del momento. Su imagen se asociaba a numerosas marcas y protagonizaba campañas publicitarias de alto impacto. También participaba en nuevos proyectos televisivos, lo que implicaba una agenda apretada y una dedicación constante a su carrera. La distancia física y la falta de tiempo para compartir pueden erosionar cualquier relación, por fuerte que sea. Aunque el amor a distancia puede funcionar, requiere un esfuerzo extra, una comunicación constante y una dedicación que, quizás, no pudieron mantener debido a sus apretadas agendas. La falta de momentos de calidad, las conversaciones pendientes y la imposibilidad de compartir experiencias cotidianas pueden generar un distanciamiento emocional. **2. Celos y desconfianza, el veneno silencioso. Otra teoría, que siempre está presente en las rupturas de parejas famosas, es la de los celos. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, se rumoreaba que Kerem Bürsin podía ser un poco celoso. Y, siendo Hande Erçel una de las mujeres más hermosas y deseadas de Turquía, no es de extrañar que existieran ciertas inseguridades. Los celos, si no se gestionan de manera adecuada, pueden convertirse en un problema grave que mine la confianza y la armonía en la pareja. La desconfianza puede generar discusiones, conflictos y un ambiente tenso que dificulta la comunicación y el entendimiento.
En un mundo donde las tentaciones están a la orden del día y la exposición pública es constante, los celos pueden ser aún más difíciles de controlar. La pareja debe ser capaz de confiar plenamente en el otro y de comunicarse abiertamente sobre sus inseguridades y preocupaciones. *** 3. Diferencias de carácter y objetivos, la evolución personal y las prioridades ***. Kerem Bürsin y Ander Zell son personas con personalidades muy diferentes. Kerem es conocido por ser más reservado, intelectual y con un enfoque más serio en su carrera. Ande, por otro lado, es más extrovertida, sociable y con una imagen más enfocada en la moda y el glamour. Quizás, con el tiempo, estas diferencias se volvieron más notorias, dificultando la compatibilidad y la conexión a largo plazo. Y es que, a veces, lo que al principio atrae, las diferencias, puede convertirse en un obstáculo a medida que la relación avanza. La vida, los objetivos y las prioridades de cada uno pueden cambiar, y es importante que la pareja evolucione junta. La compatibilidad a largo plazo implica compartir valores, objetivos y deseos para el futuro. Es necesario que la pareja se entienda, se apoye y se inspire mutuamente. Si las diferencias de carácter y de objetivos se vuelven insalvables, la relación puede llegar a un punto de estancamiento. *4. El desgaste y la pérdida de la chispa, el amor que se desvanece *. A veces, el amor simplemente se desvanece. La rutina, la falta de novedad, el desgaste, son factores que pueden llevar a que la pasión y el interés inicial disminuyan. Y no siempre hay una mala razón para que una relación termine. A veces, simplemente, el amor deja de ser suficiente. Aunque es triste, es algo que le ocurre a muchas parejas. Después de un tiempo, las cosas cambian, las prioridades se redefinen, y lo que una vez fue una conexión profunda ya no es la misma. Y, por más que se intente, a veces, es mejor tomar caminos separados. La pérdida de la chispa es un proceso gradual que puede ser difícil de detectar. La falta de interés, la apatía y la disminución de la comunicación son algunos de los síntomas. La pareja puede intentar revitalizar la relación, pero si la pasión y el deseo se han extinguido, puede ser difícil recuperar la magia. *5. Rumores de infidelidad, el secreto a voces *. En medio de todo este drama, también hubo rumores de infidelidad. Se mencionaron nombres de otras actrices y personajes del mundo del espectáculo, aunque, repito, nada fue confirmado oficialmente. Los rumores de infidelidad son siempre polémicos y suelen generar mucha controversia. Si fueran ciertos, obviamente, serían una de las causas más importantes de la ruptura. La infidelidad es una de las principales causas de ruptura en las relaciones de pareja. La traición a la confianza, el dolor y la decepción son sentimientos que pueden ser difíciles de superar. En algunos casos, la pareja puede intentar reconstruir la relación, pero la cicatriz de la infidelidad puede ser duradera. *6. La incompatibilidad a largo plazo, la decisión consciente *. También es importante destacar que, a veces, las parejas simplemente se dan cuenta de que no son compatibles a largo plazo. Después de un tiempo, evalúan la relación y, honestamente, deciden que lo mejor es seguir caminos separados. No siempre hay una razón específica o un culpable. Simplemente, la relación no funciona. Es posible que Kerem y Ande, después de un tiempo juntos, se dieran cuenta de que no compartían los mismos objetivos, valores y deseos para el futuro. La madurez emocional y la honestidad consigo mismo y con la pareja son fundamentales para tomar esta decisión. A veces, el amor no es suficiente para mantener una relación, y es necesario tomar caminos separados para buscar la felicidad individual. *7. Simplemente, caminos diferentes, la vida que cambia *. Y,
Por último, no podemos descartar que simplemente tomaran caminos diferentes. El amor, a veces, no es suficiente para mantener una relación. La vida cambia, las personas cambian, y lo que antes parecía perfecto puede no serlo más. Las experiencias, los aprendizajes y las transformaciones personales pueden llevar a que la pareja se aleje. Los intereses, las prioridades y los deseos pueden evolucionar, y la relación puede dejar de satisfacer las necesidades de ambos. Asterisco asterisco el respeto y la madurez, una lección en medio del drama asterisco asterisco. En medio de la tormenta mediática y las especulaciones, Kerem Bürsin y Hande Erçel demostraron madurez y respeto mutuo. Evitaron declaraciones polémicas y mantuvieron una postura discreta, protegiendo su privacidad y la de su relación. Esta actitud, en un mundo tan mediático y donde los detalles de la vida privada son constantemente expuestos, es admirable. Demostró que, a pesar del final de su relación, ambos tenían un gran respeto por el otro y por la historia que habían compartido. Esta madurez y discreción son un ejemplo para otras parejas en el ojo público. Es posible afrontar una ruptura sentimental con dignidad y respeto, evitando la polémica y protegiendo la imagen de ambos. Asterisco asterisco el legado de Love is in the air y el futuro de Kerem y Hande asterisco asterisco. A pesar del final de su relación, Love is in the air sigue siendo un éxito y un referente en el mundo de las series turcas. La historia de amor de Eda y Serkan, interpretada magistralmente por Kerem y Hande, sigue emocionando a millones de personas en todo el mundo. El legado de la serie es innegable. La química entre los protagonistas, la trama romántica y los personajes entrañables la convirtieron en un fenómeno que trascendió las fronteras y conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. En cuanto al futuro de Kerem y Hande, ambos continúan sus carreras con éxito. Kerem Bürsin sigue participando en proyectos cinematográficos y televisivos, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Hande Erçel continúa su ascenso como una de las actrices más cotizadas del momento, protagonizando campañas publicitarias y participando en nuevos proyectos. Ambos actores han demostrado su talento y profesionalismo, y han sabido mantener una imagen positiva y respetada a pesar de las circunstancias. Les deseamos lo mejor en sus vidas y carreras. Asterisco asterisco conclusión, un final triste, pero no el fin del mundo asterisco asterisco. La separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un misterio que, probablemente, nunca desentrañaremos por completo. Lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas y queridas, y que, a pesar del final de su relación, les deseamos lo mejor en sus vidas y carreras. Este análisis nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones sentimentales, especialmente en el contexto de la fama y la exposición mediática. La presión, la distancia, los celos y las diferencias de carácter son algunos de los factores que pueden influir en el éxito o el fracaso de una relación. Es importante recordar que, a pesar de las especulaciones y los rumores, solo los protagonistas conocen la verdad de lo que sucedió. Respetemos su privacidad y deseémosles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. En el mundo del drama turco, las rupturas amorosas son tan comunes como los giros inesperados en las tramas. Lo importante es aprender de estas experiencias, valorar el respeto y la madurez, y seguir disfrutando de las historias que nos apasionan. Y ahora, amigos, me gustaría saber sus opiniones. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la separación de Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y ya que estamos, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo. Compartan este análisis con sus amigos y familiares fanáticos del drama turco. Y, por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre sus series y actores favoritos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.
Chao.